Tridente Aceleradora presenta Cavernícolas, el podcast para papás. Un espacio para navegar juntos en este viaje interminable de la paternidad. Acércate a la fogata. Bienvenido. Cavernícolas, bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast que se ha convertido, yo sé, en uno de sus favoritos. Gracias por seguirnos, gracias por escucharnos, gracias por vernos, gracias por comentarnos. Gracias a todas las redes sociales que ahí se van manifestando cada vez más seguidores, porque yo creo que le estamos atinando a uno de esos intereses ocultos, silenciosos de la sociedad, que es hablar de la masculinidad, hablar de la paternidad y poder tener estos micrófonos, estos espacios, estos escuchas, estos oídos para escuchar tantas historias, cosas que compartimos y que nos esforzamos diario en cada episodio, poder llegar a nuevos temas, traer nuevos expertos, nuevos especialistas ahora en esta... digamos, sin serlo, pero voy a decir nueva temporada nos preocupamos por traer cada vez más expertos, más voces que nos ayuden a navegar este sinuoso, cansado, harto, estresante, pero también amoroso y prodigioso arte y camino de la paternidad. Les doy la bienvenida y con ello también le doy la bienvenida a un gran invitado, a Mauro Vargas, que además, fíjense nada más de ser sociólogo, colega, psicoterapeuta, consultor en género y sobre todo en masculinidades. Hoy vive una etapa donde es director de Umbrales, una consultoría que acelera procesos de crecimiento, procesos de cambio y de transformación del ser, de la más, y sobre todo enfocado en roles y posiciones, posturas, pensamientos, mindset, formas de ser desde la masculinidad. Si ustedes, cavernícolas, estoy seguro, porque eso nos pasa, nos preguntamos, esto de ser hombre, esto de ser padre, esto de cómo me planto sobre la tierra, cómo me relaciono con mis otros masculinos, cómo me relaciono con el mundo femenino. Si te lo has preguntado, si te lo has cuestionado, créeme que este episodio va a servir de mucho porque tenemos un expertazo como Mauro. Mauro, bienvenido. Omar, muchas gracias. Felicidades por tu libro, felicidades por la serie de podcast, por esta iniciativa que me parece súper maravillosa en el sentido de aportar elementos críticos, diagonal propositivos, sobre lo que implican estos conceptos, ¿no? De qué significa la masculinidad intersectada con las paternidades. Así es. Pues bueno, hay muchísimo que iluminar, que compartir. Y pues a mí me gusta decir siempre que estos son temas que implican la noción de concebirlos como en un perenne proceso de aprendizaje y cambio a la vez. Es como esta mirada heurística del conocimiento, de que una vez que llegas a algo, ese aprendizaje te puede llevar a varias nuevas posibilidades de aprender y de continuar las rutas de pues disfrutar la vida. En este caso la paternidad creo que tiene que ver mucho con eso. Sí. Nos da un sentido de estar, sí, de pertenecer y de compartir. Nos da, sí, efectivamente, esta lógica que implica la responsabilidad activa, o sea, más que pensarla o idearla, hay que hacerla, ejecutarla todos los días, pero puede ser muy gozosa, ¿no? Totalmente. Entonces, pues que me alegra mucho estar contigo hoy, pues justo para compartir algunas experiencias y algunos elementos que tal vez podrían ser útiles para las cavernícolas que nos escuchen. Exacto, porque en realidad lo que estamos haciendo, Mauro, es citar a la cueva, citar a la fogata, para conversar entre masculinos sobre masculinidad, sobre paternidad, en un espacio de confianza, ¿no? Sí. Y también de vulnerabilidad, porque eso creo que también nos hace crecer, nos ayuda a decir, a ver, quítate las capas, en realidad no pasa nada si entre nosotros también hablamos de esas cosas que nos hacen sentir vulnerables, sensibles, nos despierta también esta agudeza, ¿no? Que tenemos nosotros y que a veces todo el tiempo estamos ocultando, Mauro, y que bueno tener esos micrófonos porque hay muchas preguntas. Principalmente, yo te puedo decir, personalmente llevo años preguntándome por qué soy como soy, como un hombre, como un masculino, y por qué no soy de otra forma. Porque incluso viendo una marcha de mujeres de hace 8 años que oye, me hizo voltear a ver por qué tienen que marchar las mujeres para decir que las respetemos. Sí,
Bueno, eso es una pregunta muy amplia, muy general, que yo te podría, en su respuesta, reducir a elementos fundamentales. Somos así, soy así o has sido así, estamos en proceso de cambio, porque venimos de una construcción social que nos ha predeterminado el cómo debemos ser a partir de que llegamos al mundo con este aditamento, con este cuerpo, sexo hombre. Entonces llego al mundo en estos días hoy, desde que sabes que vas a llegar con este aditamento, otra vez con este corporal, un pene, testículos, y se empiezan a generar expectativas sobre nuestros hijos e hijas, ¿no? Entonces, si es un niño varón, un bebé varón, empiezo a imaginar lo que debe ser en función de lógicas que yo también he aprendido. Debe ser, por ejemplo, futbolista, ¿no? Y además irle a los Pumas, por supuesto, ¿no? Debe ser un niño que aspire a competir y ganar. Claro. Segundo lugar es primer perdedor. Entonces lo tengo que orientar hacia triunfar siempre. Sí. Debe ser un niño que aprenda a controlar su entorno para su beneficio. Porque no lo quiero débil. Claro. ¿No? Y en parte una gran consigna es que aprenda a controlar sus emociones, a ser parco, porque no se vale llorar. Nosotros no tenemos que demostrar que somos débiles, ni expresar alguna situación que se parezca a eso. Sí. Entonces, todos los sentimientos que tienen que ver con dolor, tristeza, miedo, etcétera, deben ser debajo de la mesa, debajo de la alfombra. Debajo de la alfombra, efectivamente. Sí. Y pues esto me va generando una forma de ser y de estar y de comportarme o de socializar, pues que va a configurar una actitud machista, para hablarlo claro, ¿no? Y no me percato de ello, porque lo veo natural, porque además en muchos casos eso lo he visto en mi familia. Sí. Mi papá así era, mi abuelo así era, mis primos así son. Tus referentes. Los más fundamentales también replicaban estas lógicas. De hecho, cuando yo intenté salirme de alguna forma en alguno de estos carriles, inmediatamente me traían a lo mismo, ¿no? La cultura, te referían a que no te salgas, claro. Que empieza por la familia, luego los pares, en la escuela, en el trabajo, en la calle. Los medios de comunicación, que juegan un rol también fundamental en todo esto, para hablar de temas que tienen que ver con aspectos estructurales y simbólicos, ¿no? O sea, la tele, la radio, el cine, hoy día las redes sociales y todo lo que se genera a partir de ciertos modelos de cómo ser hombre, pues siempre va a destacar esta figura fuerte, rígida, viril. Que viril tiene que ver con la lógica de violentar, ¿no? Entonces, como hombres tenemos todos estos dispositivos como cargas que se nos van interiorizando y bajo las cuales, o desde las cuales tenemos que actuar. Sin embargo, es posible cambiar. Y por eso estoy acá y por eso me alegra mucho estar acá, ¿no? O sea, porque además, siendo yo una persona que creció bajo todo este basamento y ejerció, y no me siento orgulloso de eso, y ejercí pues ciertas actitudes y formas discriminatorias, violentas o machistas, de repente, igual que tú, un día dije, oye, esto no está bien. Hay algo que me hace sentirme incómodo con las mujeres, con otros hombres incluso, ¿no? Considerados menos, etcétera. Entonces, esto que no está bien, en alguna forma yo puedo, por lo menos desde mí, empezar un proceso de cambio, ¿no? Y asumir lo que desde ciertos principios se habla casi como un mantra, ¿no? Lo personal es político. Sí. ¿No? Los feminismos así lo colocan. Entonces, claro, justo la idea de que, a ver, si yo me comprometo con estas posibilidades de ser un hombre distinto a la corriente tradicional machista, tengo entonces que asumir un compromiso perenne con esto y convertirme en una forma de modelar posibilidades constructivas, empáticas, solidarias, genuinamente igualitarias en mi entorno. Y esto se puede lograr con la conciencia y, como me gusta decir en los talleres o en las pláticas que luego me toca compartir, pues con la conciencia de que a veces me toca ser, digamos, el salmón que va contra la corriente, ¿no? Claro. Y sabiendo que hay muchos depredadores o muchos agentes
que buscan encarrilarme otra vez hacia atrás. Pues yo quiero ir al lago donde está apacible todo y donde puedo compartir una vida grata. Pero me dicen que no, que hay que vivir la aventura y que hay que ser competitivo y que hay que ganar y que hay que dominar y controlar. Eso es interesante porque es retar muchas cosas de nuestra cultura, de nuestro día a día, de nuestros dichos que nos hacen ser lo que somos. Fíjate que me haces pensar en dos cosas, Mauro. Primero te quiero agradecer. Bueno, una es agradecerte esta síntesis tan clara que hace estos 5 puntos de por qué somos como somos los masculinos en este contexto cultural de los mexicanos. Pero creo que también de América Latina y también de Estados Unidos, también de Europa, porque como tú, yo me ha tocado tener talleres con gente de otros lugares. Yo pensé que era muy mexicano y después me di cuenta que rompí mi mito de que en el mexicano somos muy, muy Pedros Infantes, ¿no? Que esos referentes culturales, hablabas de la televisión, pero también la publicidad, y por todos lados lo hemos visto, los vieron nuestros papás, los abuelos, crecimos con estos referentes para que se construyan nuestras masculinidades. Yo en el libro Cavernícolas tengo un capítulo que hablo sobre, y digo, hablemos de nuestros hombres. Y es retar lo mismo que tú estás retando, es retar, y cuando yo lo digo, no sé en tu caso, pero en mi caso me voltean a ver cuando, esto lo saqué en talleres, y cuando yo lo planteé en taller me voltean a ver así los hombres que les estaba dando el taller con cara de, me ponían cara, voy a decirlo, yo sé que es inapropiado, lo cuido, pero como maricón que me ven así como, ¿por qué quiere hablar de hombres este güey? Y es retar a esto, empezar a decir, oye, ¿quién eres tú? A partir de quiénes te lo dijeron y cómo te lo dijeron y qué te dicen cuando te lo dicen. Y la otra es magistral la forma en cómo tú resumes nuestra cultura, cómo se ha introyectado en nuestros seres. Hoy incluso en el 2025, Mauro. Y la segunda, me hace recordar una conversación que tuve hace poco con un par de mujeres de 30 años que estamos en un entorno profesional, de trabajo, de negocio, y una de ellas me hizo este comentario. ¿Por qué los hombres son tan violentos? ¿Por qué tengo amigas que hablan sobre la violencia en sus relaciones y los hombres no están empezando a conectar con estas conversaciones que tú estás abriendo y los otros? Pues es una pregunta que son muy genuinas, ¿no? Y cómo nosotros no conectamos, desperdiciamos este tiempo. ¿Por qué no nos damos cuenta que somos violentos, que estamos reproduciendo el machismo, Mauro? Creo, Omar, que hay una parte en todo ese entramado donde contactamos miedo. Es decir, por ejemplo, ante el adelanto de las mujeres, nos da pánico saber, tener claro cómo reaccionar. Nos da miedo y a la vez contactamos enojo por la impotencia de no poder vincularme conmigo mismo, ser genuinamente honesto y decir, a ver, es que sí, vivo en un esquema en el que en muchos aspectos el mundo juega a mi favor y me estoy sintiendo amenazado por ellas, ¿no? O sea, no soy consciente de que había muchas amenazas entre nosotros, en el sentido de que de repente los hombres, como te decía, pues estamos orientados a competir y a ganar. Aquí está el esquema de Trump y lo que está pasando hoy día, ¿no? En el mundo. Otra vez. O los discursos como Milei, que con actitudes regresivas sobre la vivencia de nuestros derechos, pero que estos políticos están cuestionando como si fueran farsas o como si fueran imposiciones de las mujeres o de grupos minoritarios que han venido alcanzando cierto prestigio y poder. Claro. Y también compitiendo con nosotros cuando el status quo era un deber ser que estaba bastante conveniente para una de las partes. Sí. Entonces, justo cuando hablamos de cómo en el campo emocional se nos limitan el contacto para analizar qué pasa con el efecto de muchas cosas, lo que queda es un poquito la indolencia y la lógica de, bueno, te dicen muchos, es que además yo no soy violento o yo no soy canijo, yo no soy tan gandalla como para que... No soy tan... ¿no? Ajá. Y bueno, ¿y por qué te sientes interpelado? ¿Y por qué lo expresas con ese enojo? O como... Mucha reacción. En otros casos, yo les digo, en los talleres también, como de repente caemos en esta situación de las... confusiones convenientes, les digo, ¿no? O sea, es que yo no sé, ahora es que ya no sé ni cómo verlas porque todo implica violencia. O sea,
Claro que podrías saber cómo mirar a alguien, a una mujer en este caso, sin que vaya una carga lasciva o pues invasiva, ¿no? Sobre ella. Sobre ella. O el tono en que le vas a hablar o lo que le vas a proferir. O sea, ¿quién nos está facultando para invadir las presencias y cuerpos de ellas a partir de piropos, por ejemplo? Que son palabras que tienen que ver con sus atributos O de una físicos. mirada, una simple mirada. Una simple Sí, mirada, claro. sí. Y la mirada, te digo, puede ser lasciva, puede ser enojada, puede ser muy, muy claro el tono, pues, ¿no? Eso, pero no me doy cuenta. Sí. O yo no sé cómo se tiende una cama, ¿eh? Ya para irnos Tan simple entrando al la tema. cotidianidad. Ajá, o sea, es que yo no sé qué darle al niño, yo no sé cómo hacer sus tareas. Bueno, pues aprende. Toca humildad y busca dentro de ti. Claro que sí sabes. Estoy convencido de que sí sabrías tender una cama para que quedara como las de los hoteles. Es posible aprenderlo. Lavar los platos y dejarlos bonitos y secos y acomodados, lo podemos aprender. Sí. Lavar la ropa, separando la blanca de la de color, etcétera, usando los aditamentos adecuados, lo podemos aprender. Tenderla y descolgarla y luego doblarla o plancharla, lo podemos aprender. Esa vida cotidiana que pesa tanto para ellas y donde yo no me quería dar cuenta, hoy está en el centro del esquema y más que sentirte con temor o amenazado, podrías empezar una actitud de cambio orientado hacia la empatía para compartir estas responsabilidades. No es en contra de ti, no es en contra de nosotros, para nada. Es un principio nada más de impulsar la igualdad de una manera genuina, efectiva, práctica. Por eso se habla de igualdad sustantiva. No es nada más la cuestión. O sea, mucha gente lo confunde con la lógica de, es que biológicamente somos distintos. Ajá, sí. Sí, estoy de acuerdo. Pero cuando se habla de igualdad en esos tópicos, tiene que ver con una igualdad en el acceso y ejercicio de nuestros derechos para todas las personas que en un país que se asume democrático, pues deberíamos tener todas las posibilidades para ser y desarrollarnos y crecer hasta donde queramos. Pues, ¿no? Esto es lo que genera tanto temor y lo que históricamente nos ha separado, pues. Los hombres en el espacio público, ganando, produciendo, trabajando, etcétera, versus las mujeres en el hogar, en un ámbito cerrado, en donde muchas veces se les confinaba sí o sí, sin posibilidades de desarrollo. Esto ya cambió. Claro. Y las mujeres están también trabajando en el espacio público, ganando dinero a veces más que tú. Sí. Y además haciéndose cargo de crianza, cuidados, limpiezas, orden, organización pareja, en la casa. Y pareja. Y cuidado de la pareja. O sea, es demasiado, pues. Sí. Cuando uno va poniendo en una balanza todo lo que ellas tienen que generar o hacer para poder generar dinámicas sociales respetables, digamos, es mucho el peso para ellas. Claro. Y ni siquiera lo vemos. ¿No? Hay dos cosas ahí que estoy visualizando, Mauro. Una es, el hombre tiene que darse cuenta la forma en cómo está pensando, operando y cómo está siendo consciente e inconscientemente hombre, o cómo socialmente representas eso que es ser hombre. Y por un lado es reconocer lo que tienes enfrente o del lado en lo opuesto a ti, que es la parte femenina, ¿no? Y es en la parte, y si tienes pareja y vives en un hogar con tu pareja, lo que estás describiendo es, sé consciente de este término que me vuela la cabeza, esas confusiones convenientes. Y que estoy medio confundido, no lo sé. Igual nunca te lo dijeron, nunca te lo hicieron ver, nunca lo mamamos en nuestro hogar, el que tenías que lavar, o que te tocaba también la cama, o que te tocaba otras cosas de las labores domésticas cotidianas de toda nuestra vida. Y después, porque lo delegábamos a la presencia femenina. Y culturalmente también las mamás, las tías, las abuelas. Era su único coto de control de poder también, ¿no? Y crecían las primas, las hermanas, y también le decía, tienes que, hasta yo lo digo muchas veces, lo hemos dicho aquí en el libro, también lo planteo, Mauro, que nos desincentivan la paternidad de los hombres, nos ponen a chambear, nos dan un carrito o un cinturón con herramientas,
o un balón y tú te toca eso. Y pocas veces te dan el carrito para llevar a un bebé, o te ponen, te regalan la estufa, o te dan la escoba, ¿no? Y a las mujeres lo primero es que le ponen un chilpayate. O las muñecas. Las muñecas y colgadas para que aprendas a hacer, a reproducir, ¿no? Que culturalmente ahí empiezan los pequeños mensajes que se van colando y se convierten en la separación de las responsabilidades o las confusiones convenientes. Que me encanta ese, te lo voy a robar prestado el término, Mauro. Me encanta porque es claro y a mí me da mucha claridad entenderlo. Y eso es importante porque muchos se escudan en esas confusiones convenientes para no participar del cambio. Claro. O sea, porque se quedan pasmados. Sí. Ok, no son ostensiblemente machistas, para hablarlo claro, pero son omisos. Y esa es una forma de coludirnos. Pues, entonces, creo que asumir una responsabilidad activa, que es otro concepto que acuñamos en Gendes en su momento, para lograr el cambio, tiene que ver con que más que pensarme en ser un hombre progresista, o alivianado, o sensible, etcétera, hay que hacerlo. Más que pensarlo, decirlo, hay que actuarlo todos los días en todos los ámbitos a donde yo vaya. Sí. Ahora, cuando hablamos de masculinidades, al igual que las paternidades, estamos hablando de un par de conceptos que aluden a la noción de construcciones sociales sobre lo que se espera de nosotros por ser varones. Claro. O sea, la masculinidad tiene que ver con todo eso. Y recordemos, hay una, académicamente se ha acuñado el término de masculinidad hegemónica para hablar de aquella que es el tipo ideal del ser hombre, ¿no? O sea, ese hombre güero, poderoso, rico, heterosexual, con muchas mujeres, atractivos, sexualmente activo, etcétera, que detenta todo el poder y lo impone además. ¿No? Ese es el gran éxito. El gran modelo. El gran mito del modelo del masculino. A mí me gusta preguntarle a los hombres en muchos momentos, dependiendo de la oportunidad, oye Omar, por ejemplo, ¿no? Sí. ¿Tú cuándo y cómo te diste cuenta de que eres hombre? Claro, sí. Cuando me contestas eso, muchos acá, pues, ¿cómo que cómo? Sí, pues siempre he sido. Sí, pero ¿cómo te diste cuenta? ¿Dónde tu ser conecta contigo mismo? No eres un ente ahí caminando, ¿no? Responder esa pregunta tan básica es crucial porque te vas a dar cuenta de que eres un proceso en construcción permanente. O sea, además no vamos a llegar a ningún lado en la vida. Por eso lo manejas como algo perenne. Pero sí, vamos cambiando, vamos asimilando. Claro. No soy el mismo hombre que tú, que fui a los 7 años, luego a los 23, luego a los 42, luego a los 50 o ahora que estoy por cumplir 60. Voy cambiando, voy asimilando lógicas, experiencias, aprendizajes que me pueden resignificar de una manera también constante y actualizarme, como cuando al celular lo reseteas para, ¿no? Porque algo le está pasando, eso, ¿no? Que cada 28 días, 20 días hay una actualización de tus softwares y el humano no lo ha aprendido a hacer. Esto que me dijo mi papá, o que me dijo mi hermana, o mi tía, o mi abuelo, porque pueden ser referentes de cualquiera, desde cualquier lógica, que era tan importante o que fue tan significativo en esas etapas tempranas, a los 17, 23, 25, etcétera. Hoy, cuando lo puedo revisar, bueno, no, me lo dijo en su momento, en un cierto contexto, por ciertas razones. Hoy ya no me es tan útil, ¿no? O sea, oye, hijo, ¿no? Acuérdate, a la mujer ni todo el amor, ni todo el dinero. ¿No? O sea, paz, ¿no? O sea, desconfía. O sea, en principio desconfía. ¿Pero por qué? ¿No? Pues si el amor se basa justamente en la comunicación y la confianza. Totalmente. Oye, si vas a traer niños al mundo hasta que estés listo, ¿eh? Sí, y te lo posterga. O lo que descubrimos y lo planteamos en el libro es no la vayas a cagar. Sí. O sea, no la vayas a cagar. Cógete a todo el mundo, ten sexo, cógete a todas, pero no la vayas a cagar, mijo. No, o sea, yo digo, ¿cómo? ¿Cómo es que te ponen eso en la cabeza? Sí. Y no es respétalas, disfruta, comparte, responsabilízate con las mujeres o los hombres o las parejas que tú elijas. Sí. Sí, y entonces la paternidad es algo parecido. Sí. Es una idea, una construcción social sobre un concepto que además tiene infinidad de aristas. Pero ahorita que entremos en la paternidad, déjame regresarte una cosa que también detonaba. Me estás detonando muchas ideas y muchas reflexiones y vienen a mí
verbalizaciones de gente con la que he estado, personas, de hombres y mujeres con las que he estado conversando últimamente. Pero una de ellas tiene que ver con cómo es que los cavernícolas llegamos a hacer esto, incluso una reflexión personal, yo lo diría. Hace poco pensaba, ¿cómo fui yo como pareja a los 20, a los 18? Cuando me rompieron el corazón por primera vez, y me acuerdo cómo me dolía y después cómo me reconfiguraba y cómo generé esta sensación de odio a esa pareja, ¿sabes? Y después me costó trabajo reconectar con otra pareja. Y luego, todas las parejas que he tenido, cuando me casé por primera vez, luego me divorcié, y ahí hay otra reconfiguración con tu pareja. Pero esta reflexión en el tiempo, como bien lo dices, Mauro, sobre cómo eres como masculino y cómo te vas relacionando. ¿Estás aprendiendo? ¿Aprendemos a relacionarnos distintos? ¿Seguimos siendo? ¿Guardamos rencores? ¿Cargamos nuestra bolsa de cosas o la alivianamos? ¿O la trabajamos y la alivianamos? ¿O se la dejamos a la que sigue, a la pareja que sigue? Y me encanta esta forma de decir, oye, esta forma de ser masculino y de reaprender. Yo diría hoy, y le diría a los cavernícolas, atrévanse a plantearse esta pregunta que nos pone Mauro sobre la mesa, que es ¿cuándo y cómo aprendiste a ser hombre? ¿Cuándo y cómo aprendiste a ser hombre? ¿Y solamente es una vez o lo sigues aprendiendo de manera constante, perenne, para todas nuestras vidas? Y yo esperaría que fuera un poco más hacia allá, sembrar esa semilla en los cavernícolas que nos escuchan, Mauro, porque si lo vas reflexionando, creo que te vas cambiando. Sí. Y también te vas asentando, te vas mejorando, te vas sintiendo bien contigo, mejor contigo. Sí, en el cuándo y cómo te diste cuenta de que eres hombre, vas a encontrar muchas respuestas que te van a permitir analizar de una manera crítica esos aprendizajes. O sea, me di cuenta porque mi papá me dijo que que no debía llorar. Sí. Me di cuenta porque había filas distintas en la escuela. Me di cuenta porque podía hacer pipí parado. Me di cuenta porque de repente a mí se me permitía jugar en la calle sin problema y a mis hermanas no. Claro. Me di cuenta porque pues yo veía cómo en las cosas de la casa ellas hacían todo y a mí nada me tocaba jugar o sacar la basura si acaso. Y entonces había dos mundos, ¿no? Prácticamente, el de las mujeres y el de nosotros. Claro. Y en esa separación, digo que es muy general, ¿no? Pero muy dicotómica. O sea, las mujeres acá y nosotros acá, de repente yo tenía que jugar a pertenecer a todo esto porque si me interesaba en algo de ellas, entonces era señalado. Sí. Yo me acuerdo muy bien de en algún momento que quise jugar o sea, somos 4 hermanos, 3 hombres y una mujer. Y mi hermana, en algún momento que a los 7 años, o sea, yo tendría 9, que quisimos jugar a la matatena con ella, estábamos jugando y de repente sentí un jalón en las patillas que nos levantaron a mí y a mi hermano. Ustedes, ese no es un juego de niños. Que la fregada. Ajá. Para hombres. Pues. O sea, ¿cómo? Y pues, a punta de ese dolor, me di cuenta de que no podía jugar, no debía una jugar con mi hermano. Una sanción directa, cruda y directa. Pues, ¿cómo no te va a marcar ese aprendizaje? Sí. Ese método como una forma de aprendizaje. Esa crianza, ¿no? Y así hubo muchas situaciones de ese tipo. Entonces, yo ya sabía cómo debía comportarme para ser hombre. Rudo, hermético, parco. No sensible. Competitivo, no sensible, etcétera, ¿no? Entonces, por supuesto que todo eso, conforme lo vas revisando en tu historia de vida cada quien, vas a encontrar rutas claras de por dónde es importante empezar a cambiar. ¿Dónde desconectar? Sí, a veces tiene que ver con nuestro campo emocional, nuestro repertorio suele estar muy limitado, socioculturalmente, lo que sí se nos faculta es el enojo. Sí, la lo ira. primero que tenemos. Ajá. Güey, porque eso te da bravía, esto te lleva a ser valiente, osado, canijo, ¿no? Pero pues no me percato de que detrás de los enojos y puede haber muchas violencias, muchas conductas de ese tipo, ¿no? Pero pues también a veces estoy triste. Sí. Me dolió lo que me dijiste. Sí. O me da miedo de que te vayas. Sí. Pero lo convierto en enojo y te me quedas porque ni madres, tú te tienes que quedar acá en la casa, ¿no? ¿Cómo que me vas a dejar a mí que te he dado todo? Sí. ¿Qué va a pasar? ¿Qué van a decir de mí si esto
¿no? Ajá, entonces, una ruptura, no lo puedo aprender permitir, claro. a reaccionar con apego al reconocimiento de las genuinas emociones que traigo, pues puede llevarme a un aprendizaje muy rico en términos de mis reacciones y mis actitudes de comportamiento frente a las y los demás, ¿no? Por ejemplo. Y la otra es revisar el sistema de creencias. Claro. A ver, ¿cómo que las mujeres no pueden? Otra vez, vives en México. Vamos a reducirnos a nuestro país. En toda la República sabemos que estamos en un país que se asume como democrático, Sí. donde hay leyes generales que nos dan un marco y una constitución para que todas y todos seamos iguales Ujú. y podamos acceder a nuestros derechos. Claro. ¿Por qué entonces ella no? Ujú. ¿No? ¿Por qué ella va a ganar menos? Sí. ¿Por qué tu hija no, no podría salir o no podría vestirse de cierta forma o tomar ciertas decisiones? O caminar en la calle a gusto. Sí, ¿por qué? Mucho de lo que está ocurriendo tiene que ver con la responsabilidad que los hombres tenemos de que ocurran así las cosas, pues, ¿no? Ujú. Mucha violencia social, Ujú. mucha discriminación, muchas formas de opresión que a veces empiezan en la casa. Ujú. Justo, cambiar el entramado tiene que ver cambiar con mi sistema de creencias. A lo mejor yo no soy el gran revolucionario que va a lograr el cambio en todo el país, pero sí puedo lograrlo en mi casa. Y ojalá que el cavernícola que nos esté escuchando en este caso se dé cuenta, tú puedes lograr eso en tu hogar, Ujú. partiendo de ti mismo, en acuerdos con tu pareja para lograr lo que sea sensato, grato, positivo para la familia que están formando. Para los dos. Fíjate que esto que describes me hace pensar en dos cosas. Yo, además de Cavernícolas, que ese es un proyecto que llevamos trabajando hace unos años para acá, dirijo una agencia de investigación de mercado que se llama Evidence. Y hace cerca de 10 años me pidieron hacer un estudio para el Instituto Tijuanense de la Mujer. Yo y soy el- Ensenada, De tu estado. de mi estado. Entonces me piden un estudio para hablar sobre entender la violencia de género en ese entonces. Hicimos un estudio antropológico, de corte antropológico, y una de las conclusiones que veíamos es que lo voy a poner así, había un empoderamiento de la mujer tijuanense, Ujú. donde se veía esto que tú dices, el adelanto. La mujer es una mujer que vive adelantada, progresista, y creo que es algo que lo que nos da miedo a los hombres. Ujú. Y una de las cosas que ahorita me hice recordar de los hallazgos de ese estudio era que los hombres se sentían débiles frente a este empoderamiento, esta forma de decir a las mujeres, si tú no quieres estar conmigo, ahí había independencia. Lo que encontramos con la mujer en Tijuana, a comparación de otros estados de la República, esta autosuficiencia porque tienen muchas posibilidades de empleo dentro de la frontera o fuera de la frontera. O sea, vas y vienes de San Diego o dentro hay mucho trabajo. Tijuana, mucho trabajo. Entonces la mujer dice, soy autosuficiente, no te necesito. Y hay no sé la estadística hoy, pero recuerdo que habíamos detectado una estadística de una mujer con mamá de hijos de distintas parejas. Y había una progresión, una mujer que ya había cambiado el concepto de un hombre para siempre, no te me vayas. O sea, eso ya rompió el hombre tradicionalista que decía, ¿cómo? Que traía cargado esta bolsa que tú estás hablando, de estas formas de pensar, de codificar lo que somos. Entonces, él decía, espérame, no, yo soy el que mando. Y la mujer decía, güey, ¿en qué siglo vives? Entonces, el hombre, yo lo que veía que se sentía en desventaja. Y es algo que lo decíamos en el instituto. Y recuerdo en aquel entonces, la que era la titular de ese instituto decía, oye, esto lo tienen que saber más mujeres. Se sentía empoderada que representara un instituto y las mujeres fueran empoderadas. Y yo decía, pero hay que poner atención en lo que está pasando con los hombres. O sea, no puedes decir, bravo, para que veas, ¿no? Tampoco es si no es un tema de, oye, los hombres nos estamos quedando atrás para comprender esta evolución de las mujeres. Pero yo veía que la violencia se reflejaba en esta desventaja, en esta imposibilidad de sacar las emociones, de acomodar en los códigos culturales con los que habían crecido estos hombres que estudiamos frente a los códigos culturales, la reconfiguración de la vida cotidiana de su entorno en Tijuana. Entonces creo que eso me conecta con este dato, con este estudio,
Y con el tema de no se está haciendo mucho, o sea, institucionalmente, tú trabajas con políticos, con organizaciones, con empresarios, hoy trabajas con líderes, Mauro, pero no estamos haciendo políticas para entender este tema no estamos haciendo mucho para equilibrar también la desventaja. Y no me estoy poniendo en una posición de victimización ahora del hombre, sino creo que los hombres tenemos que aprender a ponernos a la altura de las mujeres, sin decir que, oye, el feminismo está acabando con mi empleo, hoy qué vamos a hacer, porque esto también he escuchado hoy de los nuevos discursos de los masculinos, empresarios, hombres de todas las edades, he escuchado esas expresiones y políticos, que nos falta comprender el contexto sociocultural que viven hoy los hombres y las mujeres y cómo tejer mejor entendimiento entre géneros o entre perspectivas de género, Mauro. Yo soy partidario de promover procesos del alto impacto en términos de cobertura territorial, poblacional, y a la vez de trabajar con personas concretas. O sea, claro, yo creo que una estrategia no limita a la otra. Por eso mi apuesta ahora de trabajar con personas líderes para acelerar procesos de cambio hacia la igualdad sustantiva. El tema es que trabajando desde abajo se va logrando prevenir, por ejemplo, trabajando en las escuelas, si logras que la materia de género esté y las masculinidades también estén, digamos, colocadas en esos contextos educativos o de reflexión comunitaria, etcétera, en los espacios laborales, en los centros laborales, también. Sin embargo, creo que también de arriba para abajo se puede lograr el cambio irradiando con este tipo de reflexiones a personas que luego toman decisiones, porque si las toman desde la forma tradicional, los esquemas siguen siendo, pues bueno, por ejemplo, ¿no? Pues cerremos las guarderías, que los abuelitos cuiden, las abuelitas y los abuelitos, porque les toca ya en esa etapa. Nada que ver, pues. O sea, eso no es una solución asertiva, adecuada a los tiempos que estamos viviendo, ni en México ni en ninguna parte del mundo, pero es no tener una mirada con perspectiva de género, con enfoque de masculinidades, que comprenda las necesidades, por ejemplo, que los hombres tenemos para la crianza y los cuidados. Nosotros, aunque queramos ser partícipes, muchos de los compañeros que me están escuchando me lo podrán seguramente constatar, a veces el trabajo no te lo permite. O sea, el trabajo es la abstracción, pero es tu jefe, no te permite tomarte el día para ir, por ejemplo, a el festival de tu hija. Que no tienes pareja, que vaya a ella. Sí. O si se enferma, quedarme con ella y yo cuidarla. Exacto. O sea, no, para eso están las mujeres. Sí. Es un tipo de mensaje que llega. Las licencias de paternidad. O sea, en el país siguen siendo 5 días. Es irrisoria. Es simbólica. Sí. En el país en general son 5 días. En algunos estados es un poco más, 15 días. Si nos va muy bien, 20 en algunas empresas. No es que esté mal, pero podríamos aspirar a lo que se vive en otros lugares, que puede ser también hasta los 3 o 4 meses que viven las mujeres, y con estrategias que reeduquen a los hombres de la importancia de tomar esa licencia para estar en el acompañamiento a tu pareja y en el contacto con tu bebé. Sí, o sea, el invertir en la familia. Exacto. No hay familia porque nació un nuevo Marcito. Híjole, o el sí. No, o en la crianza, ¿no? Es invertirle el tiempo. Es empezar a cuidar, es empezar a vincularte amorosamente con esta gran maravilla que acabas de procrear, literalmente, y que acaba de llegar al mundo, y dices, ahí te caen muchos 20, ¿no? Te resignificas la vida otra vez. Entonces, hay que cambiar para cuestiones de salud de los hombres, salud masculina, ¿no? O sea, claro. Compañero, que ya entraste a tus 40 años, ¿ya te hiciste el examen de próstata? Lo estás haciendo regularmente a partir de ya fuiste con el urólogo. No es tan Existen urólogos cavernícolas. Te pinchan el dedo, ¿no? Sí. O sea, quítate ideas. Sí. Es una toma de sangre, y ya solo si sale positiva es que entonces viene el tacto. Y ya otro y además pero no pasa nada. No pasan, o sea, es un tema de... Recuerdo un compadre que hace tiempo y español, en una conversación hablaba sobre si ya había sido con el proctólogo o no, pero una burla masculina de este tema de... Chistes. No chistes que dicen, oye, y eso está mal,
¿no? Y es un tema donde rompe el mito. No vas a perder tu masculinidad, Oye, es tu tu ser. salud y es tu vida. No se pierde nada. Si es que te toca ir con un médico especialista repente, para el tacto masculino. No hay campañas que fomenten vida saludable para los hombres. Sí, exacto. ¿Cómo sí. está tu consumo de alimentos, de bebidas, de elementos adicionales? ¿Estás fumando mucho? ¿Estás tomando demasiado café? ¿Estás tomando Sedentario, alcohol? haces ¿Estás siendo ejercicio, sedentario? Etcétera. Por supuesto que ese tipo de mensajes también son necesarios para configurar sociedades más sanas en todos los sentidos, pero no nos llegan. Sí. Porque quienes están tomando decisiones no ven al hombre como un sujeto de atención. Ujú. No nos ven como formas que en algunas dimensiones tenemos vulnerabilidades, ¿no? Correcto. O Solo contactamos- nos ven como el instrumento el de hombre reproducción fuerte. del capitalismo. Exactamente. Para Reproducir el capitalismo. Producir y reproducir. Sí, sí. Pero se quita la parte sensible, el homus economicus, no el homus sensible, el homus que hace diálogo. Entonces, si ese es el esquema, pues bueno, tenemos que cambiar paradigmas. Claro. Y para cambiar paradigmas, me parece, una de las vías, no es la única tampoco, digo, pues cada quien tiene sus formas de acercarse o de aproximarse a las soluciones, digamos, para mí es, sí, hablar con personas que toman decisiones. Ujú. Por eso Y generar procesos enfoque en de liderazgo. cambio en una empresa, en un sindicato, en el gobierno, en sus diferentes instituciones, en escuelas, con mentores que trabajan con chavos en los ámbitos educativos o deportivos. Ujú. Hay tanto por hacer. Sí. Y creo que sumando, ojalá y nos ayuden, pues con gusto estamos para compartir estas posibilidades de cambio constructivo. Nuevamente, no es contra ti. Sí. Eso también hay que tenerlo muy claro, ¿no? Claro. Es un mensaje civilizatorio que promovería acciones para hacer efectivas muchos de los ideales que que consagramos, pues, como Sí. horizontes hacia dónde ir. Los objetivos del milenio, de desarrollo, están dados justamente para estas cuestiones. Hagámoslo como humanidad. Oye, y es un tema que me hace pensar. Yo recuerdo mucho estos postulados de los acuerdos de la ONU del 2030, 2050, donde hablan del planeta, hablan de Los objetivos de desarrollo los objetivos sostenible. los objetivos de desarrollo sostenible. Y creo que hace falta más hablar sobre las personas, ¿no? No es planocentrismo, ¿no? Es hablar de las personas y creo que le hace falta incluso desde ahí el incluir la equidad entre hombres y mujeres, incluir un desarrollo de la persona donde hombres y mujeres estén, eso creo que nos haría muy bien a todos, están ganando el terreno, hace poco hablé, están ganando también nuestros empleos, las mujeres, y nos van a ganar, acabo de ver esta semana una estadística cómo va a invertirse en la pirámide poblacional, va a haber más mujeres egresadas de las escuelas que los hombres. Entonces, y esto me lo decían como una experta en educación y en matrículas. Es que no estamos poniendo atención en esto para hablar qué va a pasar, o sea, cómo generamos una equidad del empleador también, para entender que no solamente las mujeres, porque son más factibles, son más cumplidoras, son más entronas, más baratas, o sea, esta idea de que además la mujer no deja la chamba porque tiene más necesidad que el hombre. Y el hombre vota, ¿no? No sé, yo, por supuesto que se entreveran ahí muchas lógicas, ¿no? Una de las que me gusta colocar en términos de conciencia propositiva es la necesidad en este momento histórico de avanzar hacia el diálogo intra e intergenérico. El diálogo entre nosotros, sí, como hombres, reflexionando de manera muy genuina, profunda, aguda, respecto de los significados del ser hombre hoy día y de las potencialidades hacia lógicas gratas. Y lo mismo las mujeres ya lo han venido haciendo, que se mantenga, pero también cómo le hacemos para entablar un diálogo entre unas y otros que nos permita alcanzar acuerdos de convivencia en los espacios en los que socializamos. O sea, cómo logramos destrabar mitos y creencias sobre unas y sobre otros. No todos los hombres somos canijos, ni perversos, ni gandallas, aunque muchos no sabemos cómo activar el cambio.
Sí. o qué significa eso de lograr el cambio, o sea, la igualdad, ¿no? O sea, son cambio de, o sea, modificar esquemas de pensamiento, de aprendizajes y lograr incorporar nuevas formas que me permitan ser empático, solidario, etcétera, y construirlo en práctica cotidiana. Pero, por ejemplo, ¿no? O sea, muchos mitos respecto de aspectos tan básicos de la biología, ¿no? Por ejemplo, como hombre, realmente, ¿qué tanto sabes sobre la menstruación, ¿no? Sobre todo en ciertas etapas. Sí, claro. No, pues es que en la escuela nos dijeron y yo me acuerdo que así hubo un momento en que vino alguien a hablar sobre ese tema, pero luego nos separaron y a ellas les dijeron no sé qué y a nosotros nos hablaron sobre eso, sobre la menstruación, sobre cómo cuidarse, sobre cómo generar ahí mecanismos de un método digno, higiene, etcétera. Y a nosotros, pues nada más nos entretuvieron, pero realmente no nos explicaron de qué significa todo esto. Sí. Bueno, pero en contraposición, cualquier cantidad de expresiones misóginas, entre humorísticas, para hablar sobre las dificultades que tienen las mujeres porque viven la menstruación. No, son bárbaras. Las son limitaciones. muchas. Es que cada mes van a estar con problemas. Sí. Y no van a poder. Yo recuerdo alguna frase Como en si un nosotros momento, no es que una tuviéramos mujer ese no tipo puede de- ser gobernadora porque es inestable emocionalmente. Y sí, puta, yo veo hoy hoy una mujer presidenta en México. O sea, Sí. al menos eso es una chingonería Sí, ese es un para cambio de nuestro paradigma. entorno, ¿no? Y es un cambio de paradigma. Yo lo vivo tan chingón como mi hijo, desayunando, comiendo. Tengo una sobrina que es 3 años más chica que mi hijo. Es una bala, es una niña hiper creativa. Yo la adoro porque siempre nos reta cosas. Y mi hijo dijo en un desayuno, me dijo, papá, creo que Isabel, ¿te acuerdas lo que hizo Isabela? ¿Cómo nos dijo aquella vez? Y me dijo, yo creo que Isabela puede ser presidenta. Es que chingón. O sea, esta parte ya de reconstruir, de ver que el potencial de una mujer, el potencial de lo que puede dar las nuevas generaciones, no sé si en todos los hogares, pero en mi hogar yo he tratado de tener diálogos abiertos, frontales con mi hijo sobre el tema de por qué las mujeres, él ve la primera mujer que voló, tiene 11 años, pero siempre ha visto por qué las mujeres no han sido presidentas, por qué a las mujeres siempre se les paga. Él lo ha visto, lo ha venido cuestionando y es un tema donde vemos que es un absurdo. Así lo hemos construido nosotros, que es un absurdo y ves como y resaltamos constantemente a una mujer que nos llama la atención porque hace algo sobresaliente, ¿no? Este tema hasta el ver una mujer árbitro. Otra vez, entonces avanzar hacia el diálogo intergenérico nos ayuda a desmitificar muchas cosas que son poco gratas respecto de lo que se piensa de nosotros y de lo que pensamos de ellas, ¿no? Y no solamente lo pensamos, lo actuamos. O sea, hay muchas mujeres también que eres hombre, tienes pene y no te creo, ¿no? O sea, claro. Formas Se radicaliza también. Muy radicalizadas de, oye, tampoco, pues, ¿no? O sea, entiendo desde dónde, entiendo cómo, pero no todos, no siempre, ¿no? Oye, y también un poco para curarnos de salud, ¿no? O sea, la verdad es que yo muchas veces en este podcast he tenido como el temor de que me van a salir en cualquier momento. Alguien me lo dijo y luego yo lo compré absurdamente. Y después lo he venido diluyendo. ¿En qué momento te van a salir las feministas, no? ¿Por qué hablas de hombres o por qué dices cosas? Yo lo que quiero es que estos micrófonos sea de transparencia, de frontalidad para hablar sobre la masculinidad que está silenciada también. Oye, Mauro, somos los que ejercemos este poder, y lo digo absurdamente y no con orgullo, pero nos silenciamos, no nos vulneramos, no nos reflexionamos. Ya llevamos 40 capítulos en este podcast que cada vez se está abriendo más y yo creo que también muchos espacios. Tú, como un gran experto en la materia y con tanta gente que has capacitado, que has tallereado, que has ayudado a reflexionar y que sigues tú interviniendo en instituciones de manera magistral, hay más, pero cuesta trabajo incluso. Y decir, pues no es necesario. Si alguna cosa la regamos, si yo la cago en alguna cosa, pues voy a aprenderlo. No es un tema de, pues es aprender. Y si alguien, es dialogarlo también con... Yo creo que mucho tiene que ver con el tono y la actitud. El mensaje que tú estás colocando, yo creo que está cifrado en elementos de la perspectiva de género, lo cual implica que asumes elementos feministas en tu trabajo o en tu reflexión al promover que los hombres avancemos hacia ciertas posibilidades en el tema de la paternidad. Y eso es pues cualquiera
cualquier persona o cualquier mujer feminista que observe o que vea uno de estos programas, pues se va a percatar del fondo. Y si esto es así, no estamos alentando justamente lo contrario de lo que ellas colocan, pues, o sea, no estamos buscando que como hombre, defendamos nuestro poder, reivindiquemos nuestra autoridad perdida, perdón, nos están quitando espacios. Al contrario, estamos en una lógica de comprender por qué pasan estas cosas, de reflexionar como los mecanismos bajo los cuales las sociedades están cambiando, la paternidad está cambiando, y en ese sentido el cómo orientar hacia posibilidades constructivas estos enfoques, pues, ¿no? Entonces, y la otra es esto que tú muy bien señalas o indicas, ¿no? De repente ellas están haciendo lo propio. ¿Desde cuándo? Nosotros apenas estamos empezando y no terminamos de que este caldito se termine de cocer, pues, ¿no? Sí. Entonces, necesitamos espacios para que los hombres reflexionemos con intimidad entre varones. Exacto. Respetuosa, cálida, segura. Abierta. Donde podamos analizar nuestros malestares, nuestras dudas, nuestros miedos y encontrar soluciones constructivas otra vez, ¿no? Que nos implique generar cambios positivos. Eso yo creo que es algo que tenemos, que es necesario que se haga. Así es. Que, pues si te lo señalan, pues yo o sea, te tendrían que argumentar por qué. Y a veces conviene responder o no, dependiendo de dónde viene la crítica o para qué, ¿no? No, sin duda. Y yo creo que es un tema también de micrófonos abiertos, por si en algún momento alguien, una mujer, quiere dialogar sobre masculinidad o sobre paternidad, es abierto. Por eso es unos micrófonos, siempre hemos buscado que sea con franqueza el primer, digamos, valor que tiene Cavernícolas. Y creo que ha sido muy respetuoso, ha sido muy abierto, y algo que tú dices es fundamental. La verdad es que creo que no hay espacios para hombres, pocos. Ustedes tienen un espacio profesional, no está masificado. Este es un espacio que intenta llegar a eso. Nos ha costado trabajo también llegar a ciertos lugares, ciertas marcas. Alguien hace poco me dijo, es que no todo el mundo entiende el espacio que estás haciendo, porque está siendo provocador, está siendo un poco disruptivo para ciertas lógicas. Y es reflexionar el tema de las empresas. Sí, ¿no? Ese es un reto, ¿no? Pero es sabroso, es un gran viaje y se disfruta tanto tener gente en esos micrófonos como tú, con esas conversaciones y con esta experiencia que nos estás compartiendo. Y fíjate, Mauro, tú hablabas ahorita de la menstruación. Y es un tema que veo, que he detectado que en los hombres nos cuesta trabajo. Porque así fue, así te educan. Yo recuerdo que me hablaban de la menstruación, hasta mi madre, recuerdo que en un momento decía, no, pues pues eran como códigos o señales de esto, es algo que no te corresponde a ti como hombre, ¿no? El símil es hablar de nuestras erecciones o las y no se hablan, claro. Eso, todas las mañanas amaneces así, sí. La mayoría, y nos pasa, y es un hecho. Y de repente puede ser incómodo porque te levantas rápido y ¡ay! Perdón, bueno, ¿qué ocurre? No es que esté pensando nada, simplemente es una reacción, situación biológica, sí, claro. es espontánea, digamos, pues, ¿no? Pero no está implicando gran temas. La situación es que de repente el que no se pueda verbalizar, el que se tenga que ocultar o minimizar, etcétera, implica pues la noción de no comprendernos mutuamente, ¿no? Sí. Y, bueno. Oye, y son temas difíciles, pero fíjate que nosotros tenemos un episodio con Laida Martínez sobre específicamente una experta en menstruación, y tenemos un capítulo que está antecediéndonos a este episodio sobre menstruación, y es una chulada, una joya cavernícola. Si ustedes no lo escucharon y quieren saber de menstruación, quieren romper estas barreras, estos mitos, ese episodio es imperdible. Nos hablan de las cosas que yo te puedo decir, confesar que cuando me hablaba, y además ella en el video podcast trajo materiales didácticos y nos mostraba el endometrio y cómo funciona y qué pasa y el momento. A mí fue como agregarme un superpoder a mi vida, ¿sabes? Como tener una sensibilidad distinta en mi relación con el mundo femenino. Y son estas pequeñas cosas que tú vas a decir, de construcción, reconstrucción de mi ser ante todas las mujeres. O sea, la verdad es que eso me ayudó a comprender mejor el género femenino, ¿sabes? Y, pero más bien, mi relación con el género femenino.
no el género, sino más mi relación. Y es interesante hablar sobre esto. Yo creo que uno de los retos que veo es el cómo los hombres puede estar costando trabajo eso, el diálogo entre hombres para decir, oye, si tú eres papá de una niña, pues vas a tener en tu conversación en tu hogar la menstruación, la ida a comprar una toalla o ayudarles con las toallas, con los tampones, con lo que sea. Y después vas a tener que hablar sobre salud sexual, sobre reproducción, o cómo evitar un embarazo no deseado, o la copa menstrual, o los condones, ¿no? O sea, Hay otro tema que también o sea, ese que es muy íntimo, muy biológico. Hay otro que también nos inquieta mucho y no hablamos con claridad, sino más bien a partir de muchos supuestos o mitos o creencias, ¿no? Es el tema de las mujeres en el poder, en el espacio público, en lo político, por ejemplo, ¿no? Y ese es que se relaciona también con esto otro, pero es una mujer no sabe tomar decisiones. Sí. Son muy emocionales. Sí. Ese es el tipo de creencias que persisten. Claro, me encanta la idea de que tengamos una presidenta porque creo que justo es un fenómeno, es un hecho que está logrando una transformación de este sistema de creencias, pues, ¿no? Y te está demostrando que es humana, como todos. Va a tener puntos muy fuertes y algunas áreas a crecer, como cualquier político, pero que justo el ejercer el poder, en este caso representativo de toda una nación, nos implica esta posibilidad de que el sexo no importa, ¿no? Son las herramientas conceptuales, teóricas, políticas que alguien puede tener para acceder a esos espacios. Sí. Pero justo tenemos que trabajar, porque muchas veces, ¿qué es lo que ocurre en las empresas? Es que fulanita subió porque seguramente anda con el siguiente director en turno, pinche mito que... Ajá. Ya las dio, decimos. Sí, ¿no? sí. Bueno, es lo mismo, pues es una forma de poder, en este caso, en el sector privado o en cualquier otro. No, y público, en todos lados, sí. Que también tiene este tipo de estigmas, ¿no? Y que conviene decir, ya no cambiemos estos enfoques, pues, ¿no? No son gratos, no son sensatos. Digo, no me gusta ponerlo en la lógica de que si fuera tu hija no te gustaría que le pasara eso, si fuera tu hermana o tu mamá, etc. A veces sirve para promover una reflexión más personal, pero la verdad es que sea quien fuere, no deberían de ocurrir ese tipo de lógicas, como el tampoco, esto que decía hace un rato, ¿no? ¿Y por qué como mujer no me puedo vestir como yo quiera? ¿Por qué se me va a tachar de cualquier epíteto si me pongo una minifalda o una blusa escotada y así quiero salir a trabajar o a la calle? ¿Y por qué tengo que tener tantos problemas para circular en un espacio público nada más por tener el cuerpo de mujer, pues, y sentir miradas o estar escuchando o de repente sentir frotes o tocamientos por ser mujer? Claro. ¿Sí? Ya eso tiene que ver con la responsabilidad que como hombres tenemos de dejar de invadir esos cuerpos o esas personalidades. Oye, Mauricio, es un gran tema, porque creo que es un tema donde los hombres, ¿qué necesitamos para comenzar en este proceso de transformación de nuestra relación con el otro y con las otras? Y dejar de invadir cuerpos, respetar el otro ser, disfrutar tus gustos, encontrar tu pareja, disfrutar tu pareja, darle tu lugar, esas fantasías, esas sensaciones o estas emociones que te genera el otro y que te imposibilita y que quieres y que agredes, cambiarlo, ¿sabes? Transformarlo en pensamiento o en acción y hacer que se rompa esa inercia para vivir mejor. Y creo que es educarnos o reeducarnos de... Eso es, primero es darnos cuenta, ¿no? Entonces necesitamos percatarnos a que llegue, ojalá y este espacio sea un poco para esto, date cuenta de que eso no es normal, eso no es natural, eso lo promovemos a partir de nuestras acciones, es sociocultural y pues como sociólogos podemos contribuir a promover procesos de cambio tanto estructural como simbólico como sistémico y generar propuestas que informen, que permitan la sensibilización y que generen poco a poco el cambio. Después, obviamente, capacitar con mayor profundidad. Hay esquemas que implican largo aliento, etc.
Y una parte súper fundamental para lograr también este cambio es tu voluntad, en la de cada uno de los que nos está escuchando. En el sentido de, más que minimizar o reírte burlonamente de esto, sarcásticamente, decir, ay, son otra vez con sus mamadas sobre género, igualdad, etc. De veras es súper importante que lo asumas desde acá, desde el corazón, intersectándolo con tu conciencia crítica y generando desde esa voluntad lo que, te digo, hemos acuñado en términos de responsabilidad activa. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué sí vas a hacer en un sentido constructivo? Eso lo puedes idear tú. Empieza por tu casa. Exacto. ¿No? Empieza, o sea, y esto quisiera como redoblarlo con la idea de, no es suficiente, te digo, con sentirme en lo personal como un hombre progresista y alivianado. Tengo que hacerlo. Porque hay muchos ejemplos de hombres, vamos a hablarlo ahí, de hombres que se asumen progresistas, respetuosos, sensibles, pero que en sus relaciones cotidianas, en sus vínculos, dejan mucho que desear todavía. Entonces no se percatan de que siguen, a pesar de sus narrativas, generando acciones que son opresivas, que son invasivas, violentas, a veces sutiles. Pues no, o sea, creo que a veces mientras más educación, de repente es mucho más complejo porque no se percatan de eso. Un doctor en lo que sea, a veces no, pues vive los esquemas jerárquicos, ¿no? Y desde esas jerarquías minimizas, desautorizas, discriminas, etcétera, a partir de supuestos que no tienen nada que ver con la realidad, pues, ¿no? Date cuenta. Ahora sí que, amigo, date cuenta, ¿no? Es posible que a lo mejor tengas incorporadas los conocimientos, pero no los estés llevando a la práctica de una manera efectiva. Y esto implica entonces un compromiso cotidiano con la igualdad. A donde vaya todo yo, se puede prodigar con estas posibilidades. Si me tardo, es cosa mía. Está genial, Mauro. Te agradezco tanto que hayamos abierto esta conversación, que nos hayamos sentado en esta fogata, que estemos en esta cueva, que estemos conversando de manera abierta, de manera profesional, que seas tan generoso compartiendo tu saber, tu experiencia, los conceptos que nos has puesto sobre la mesa. Yo me llevo muchos que estoy aprendiendo. Que hayas acompañado a estos cavernícolas en este episodio, en este momento, para hablar de algo tan importante, tan sutil, tan nuestro, que no nos damos cuenta, tan invisible, que es hablar de cómo somos los hombres, cómo representamos nuestras masculinidades. Y eso, que no hablamos nada de paternidad hasta ahora. Yo te quiero dejar la puerta abierta, la invitación para poder vernos, armar otros episodios, para hablar también de cómo construimos las paternidades, para hablar de cómo casos de éxito, porque sé que tienes en ello, que trabajas con empresarios, con políticos, y hoy tu labor es desde los líderes, intervenir los liderazgos para permear culturalmente la transformación en los ámbitos donde estén esos líderes, a nivel doméstico, a nivel profesional o a nivel institucional. Y has dejado sembrado aquí, estoy seguro que a los cavernícolas que nos ven y que nos escuchan, muchas nuevas ideas, muchas formas de respirar, ¿no? Conste que yo venía preparado para el tema de paternidades, O sea, por mí no quedó, pero me encanta el de las masculinidades también. Y yo creo que sí, es un buen preámbulo para entrarle también luego con mayor detalle a las implicaciones que tiene la paternidad desde estas formas innovadoras de concebirnos con esta responsabilidad activa en nuestra forma de socializar, criar, atender, cuidar y formar a nuestros hijos e hijas. A nuestros críos y crías, ¿no? Sí. Justo, pues yo te dejo la puerta abierta para poder reagendar otra cita. Estoy seguro que como yo, muchos de los cavernícolas que nos ven y nos escuchan se quedan con ganas de más, de entender y de también, yo creo que hay que darles tiempo, eso también me lo llevo, de digerir todo lo que hemos aprendido hoy, de todo lo que se ha sentido hoy, de todo lo que estamos reflexionando el día de hoy, Mauro. Te agradezco infinitamente este momento, este espacio, este episodio. Gracias a ti, Omar. Yo con la mejor disposición y sobre todo gracias a las personas que nos están escuchando. Para mí ha sido un agrado esta invitación y esperemos que pronto tengamos la oportunidad de
complementar con algunas otras ideas sobre paternidades. Muchas gracias. Pues está ahí, gracias por esto. Y a mí lo que me resta, queridos cavernícolas, es, además de decirles mucho de eso, también está aquí en los episodios de Cavernícolas, No me digas cómo ser papá, yo la cago solito, que es un libro que empieza hace 10 años a escribirse y se concretó hace unos meses, y es reflexionar sobre cómo recibes la idea, la historia, la noticia de ser papá hasta cuando ya llega tu intruso y tu intrusa a la casa, entre muchas otras cosas. Seguramente después de esta plática hubiera ya nutrido más capítulos como el de Hablemos de nuestros hombres, que está aquí, y es reflexiones sobre quiénes son los que te forman para hacer, decir, pensar lo que somos y manifestamos nuestra masculinidad en nuestro entorno y en nuestra vida cotidiana. Y como esto y este episodio, y como ustedes que nos acompañan en este podcast, lo que me resta decirles es gracias por estar aquí, por escucharnos, por hacer que esto sucediera, que esto suceda y que siga sucediendo. Yo creo que después de este episodio van a seguir grandes historias. Tenemos especialistas y más historias de papás y de paternidad y de paternaje en este viaje de Cavernícolas el podcast y Cavernícolas el libro. Les veo en el próximo episodio. No olviden seguirnos en Eres Cavernícola, en Erex y en X y en todas las plataformas como Cavernícolas Podcast, y seguir recomendándonos a todos hombres que son papás y que seguramente, estoy seguro que nadie es experto en paternar y en ser papá. Y todos hemos dudado, todos necesitamos que alguien nos diga o escuchar otras historias para mejorar esto que nos vulnera, pero también nos enamora, pero también nos compromete, pero también nos cuestiona, pero también nos hace querer ser mejores día con día en este viaje a ser papás. Cavernícolas, soy Omar Estrada, los veo en el próximo episodio y ¡uga, uga! Cavernícolas, el podcast para papás. Tridente Aceleradora presentó.